Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos crecer en conocimiento sobre temas de doctrina, profecía y temas de verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a una clase más de sana doctrina. Queremos, hermanos, aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, hermanos, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, dar like a los videos, que puedan compartir este material, que comenten y puedan apoyar este ministerio suscribiéndose. Gracias por apoyar este ministerio, gracias por los hermanos que están orando por este ministerio para que podamos crecer en conocimiento y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio o de esta clase. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder tener esta clase de verdad presente, de sana doctrina. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que los hermanos que van a escuchar este mensaje, ellos sean edificados y que tu siervo que va a presentar este mensaje pueda darse a explicar. Bendícelo, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Queremos hacer un análisis profundo sobre Daniel 8:14. Esto lo haremos como para ampliar el conocimiento de lo que viene hablando esta semana sobre el santuario. Hermanos, una de las doctrinas cardinales del pueblo adventista es el santuario. Es uno de los 7 pilares de la fe adventista. Un pilar es lo que sostiene el edificio. Por tanto, el santuario, hermanos, es la forma en que Dios revela y soluciona el problema del pecado. Pero es interesante, hermanos, que el tema del santuario es la doctrina que nos distingue del protestantismo. Nuestro mensaje es un mensaje diferente que está basado en el santuario. O sea, por eso es que nosotros debemos de estudiar mucho esta creencia y esta doctrina, la doctrina del santuario. Es una doctrina que la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta clase de temas están velados para Babilonia. Babilonia desconoce lo que es el santuario. ¿Por qué razón, hermanos, Babilonia desconoce esto? Porque según Apocalipsis, Babilonia está intoxicada. Los babilonios están ebrios con el vino de Babilonia y para ellos estos temas les resultan confusos. Pero nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados para predicar estas grandes verdades que revelan el plan de salvación, como lo es el santuario. Queremos hacer un análisis profundo de Daniel 8:14. Hermanos, en Daniel 8:14 encontramos la profecía más larga de la Biblia. Los mileritas y los pioneros adventistas llegaron a la conclusión de un santuario y la purificación de un santuario estudiando las 2300 tardes y mañanas. Los mileritas también estudiaban una profecía que se le conocía como la profecía de los 2520 años. Esta profecía los mileritas, no los adventistas, los mileritas sacaban una profecía de tiempo de 2520 años de Levíticos 26. Los mileritas y Guillermo Miller creían de que la expresión 7 veces que se encuentra en Levíticos 26 representaba una profecía de 2520 años. Los mileritas sacaban esta profecía de 2520 años de Levíticos 26:18 y de Daniel 4:16, la famosa profecía de los 7 tiempos. Es interesante que los mileritas ubicaban esta profecía en su inicio en el año 677 a.C.
y terminando en el año de 1844. Esta profecía de los 2520 años fue plasmada en los diagramas de 1843 y 1850. Los diagramas, hermanos, eran unas grandes pancartas que usaban los mileritas para estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y la profecía de los 2520 años estaba plasmada en estos dos diagramas, porque los mileritas creían de que en Levítico 26:18 había una profecía de tiempo. Más tarde, cuando la iglesia adventista se organizó en el año de 1863, la conferencia de ese entonces delegó a Jaime Huay, el esposo de Elena de Huay, para que Jaime Huay hiciera un tercer diagrama, pero reexaminando las profecías mileritas de los 2520 años, llegaron a la conclusión de que en Levíticos 26 no había ninguna profecía de tiempo tan larga como lo sacaban los mileritas, que eran 2520 años. Es interesante que más tarde los testigos de Jehová adoptaron esta profecía de los 2520 años, o sea que los testigos de Jehová copiaron esta pseudo profecía de los mileritas, la profecía del 2520 o de los 2520 años. Hago este paréntesis porque los mileritas también estudiaban la profecía de los 2520 años, pero más tarde se descubrió, haciendo un estudio profundo de Levítico 26, de que es imposible que ahí se encuentre una profecía de tiempo tan larga como lo plasmaban los mileritas, que eran los 2520 años. Hago este paréntesis, hermanos, porque para aclarar que los pioneros adventistas llegaron a la conclusión de que en 1844 inició la purificación del santuario estudiando los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y no la pseudoprofecía de Levítico 26. La profecía de los 2520 años carece de fundamento bíblico. Era uno de los errores que predicaban y enseñaban los mileritas, no los adventistas del séptimo día. Los pioneros, cuando estudiaron las 2300 tardes y mañanas, es que conocieron esta gran verdad de que Cristo, el 22 de octubre de 1844, iba a pasar o pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar su obra de juicio, como vimos en las clases pasadas. Por tanto, no podemos estar predicando la profecía de los 2520 años porque es una profecía que carece de fundamento bíblico y fue descartada por Jaime Huay en el diagrama de 1863. Aunque los 2520 años estaba en los diagramas de 1843 y 1850, pero en el tercer diagrama fue eliminada porque en Levíticos 26 no hay ninguna profecía de tiempo. El adverbio 7 debe de usarse ahí como intensidad, un castigo que iba a venir sobre Israel. Pueden leer ustedes Levítico 26, especialmente el versículo 18. O sea que la expresión 7 veces allí debe de usarse en el sentido de intensidad, ese adverbio, y no como profecía de tiempo, como la usaban los mileritas para sacar una profecía extremadamente tan larga como era la profecía de los 2520 años. Inclusive, en ninguna parte de las 100,000 páginas que escribió Elena de White, ni una sola vez se menciona que en Levítico 26 haya una profecía tan larga como es la de los 2520 años. Ustedes pueden leer El conflicto de los siglos. Aunque Elena de White en primeros escritos habla de los dos diagramas de 1843 y 1850, pero ni una sola vez ella menciona una profecía tan larga
de 2520 años sacada de Levítico 26. La profecía que sí estudiaron los mileritas y los pioneros más tarde es la profecía de los 2300 tardes y mañana, que es la que vamos a estudiar en este estudio, en esta clase. Hermanos, quiero que lo vayamos. Quise hacer este paréntesis porque son miles de adventistas que desconocen historia. Si usted le pregunta a un hermano, ¿usted conoce la profecía de los 2520 años? Se van a quedar atónitos, porque no la conocen. Era una pseudo profecía milerita y más tarde copiada por los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová salieron de los mileritas. Muchos no saben eso. Los testigos de Jehová salieron del adventismo. Por tanto, hermanos, quise hacer este paréntesis para que nosotros entendamos que la base de la purificación del santuario fue Daniel 8:14, no Levítico 26. Muy importante eso. Ahora, analicemos a profundidad Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hermanos, ¿cuál santuario será purificado? ¿Será que el terrenal? En la historia no existe que haya sido purificado un santuario terrenal en esta tierra. No existe también un periodo de 1150 años o 1150 días si tomamos literales las 2300 tardes y mañana. No existe. No existe ningún evento histórico donde un santuario literal haya sido purificado después de 1150 días literales. No existe ningún evento. He investigado qué dicen los comentaristas. Guardan silencio sobre eso porque no lo pueden trazar literal. La iglesia adventista es la única que tiene explicación para este texto bíblico. Ni los judíos lo pueden explicar, ni los protestantes lo pueden explicar porque si lo explican se contradicen. No existe ningún evento histórico donde un santuario literal haya sido purificado después de 1150 días literales si los tomamos literales. Los adventistas del séptimo día creemos de que según el contexto inmediato del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, esta purificación del santuario se refiere al santuario celestial, no al terrenal. Esta es una profecía de tiempo que equivale a 2300 años. 2300 tardes y mañana equivalen a 2300 años. Porque dice el texto, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Noten, 2300 tardes y mañana. Un día está compuesto de tarde y mañana. Por lo tanto, al aplicar el principio día por año, son 2300 años. Y no 1150 días literales. Porque no existe ningún evento histórico. No existe. Saben, hermanos, que cuando se les pregunta a los judíos que expliquen Daniel 8:14, se quedan también pasmados. No saben explicarlo, hermanos. La única iglesia que tiene la facultad de explicar Daniel 8:14 es la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso soy adventista, hermanos. La iglesia adventista nació en armonía con esta profecía. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Nosotros somos el producto de una profecía daniélica. Somos un movimiento del destino. Somos una iglesia profética. Nuestro mensaje es profético. Noten, y se basa en Daniel 8:14. Por eso, hermanos, Daniel 8:14 es uno de los pilares distintivos del pueblo adventista del séptimo día. Y si usted es adventista y desconoce estos mensajes, preocúpese, porque lo que nos hace ser adventista es su mensaje. Y el centro de este mensaje es Cristo. La purificación del santuario, el centro de ese mensaje es Cristo.
Ahora, profundicemos un poco más. En las clases anteriores y en otros temas anteriores hemos explicado que las 2300 tardes y mañanas iniciaron en el año 457 a.C. con el decreto de Astarjerje, culminando en el otoño de 1844. Fue donde inició el juicio y Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Por qué el santuario sería purificado? ¿Acaso en el cielo hay pecado? Para los protestantes esto es confuso e ilógico. No lo pueden razonar, no lo pueden computar en su cerebro. ¿Cómo los adventistas decimos de que en el cielo hay pecado para que el santuario sea purificado? Porque si va a haber una purificación, significa ¿de qué, hermanos? De que en el cielo hay pecado. Y vamos a ver por qué razón el santuario celestial debe ser purificado y de qué y cómo se purifica. Es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta expresión purificar, que aparece en Daniel 8:14, dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. En el hebreo, esa palabra purificar es del hebreo es sagdax. Pueden buscar una concordancia strong, sagdax, purificar. Se puede traducir absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo o purificar. Otras versiones lo traducen como vindicar, ¿me entienden? O sea, el santuario será vindicado, purificado, justificado. ¿Pero por qué el santuario sería justificado? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? ¿Quién lo ensució? ¿Cómo se ensució el santuario celestial? ¿Cómo llegó el pecado hasta el cielo? ¿Cómo en un lugar tan puro y santo como en el trono donde vive Dios haya pecado? La Biblia tiene la respuesta por qué es necesario que el santuario sea vindicado. ¿Por qué el santuario tiene que ser justificado? ¿Por qué razón? Vamos a ver, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que hagan apuntes, hermanos. Si usted quiere aprender y crecer en conocimiento, hagan apunten. Por eso, hermanos, hay hermanos que no se les queda nada en la mente, porque no son atentos a la palabra de Dios, no ponen atención. Y cuando una persona no pone atención, le entra en un oído y le sale en otro, le acontece esto. Noten cómo dice en Mateo 13:19. Mateo 13:19, Cristo hablando de la parábola del sembrador. Noten cómo dijo. Cuando alguno oye la palabra, estoy leyendo Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, oiga, no le entiende, viene el malo, noten lo que está pasando en la persona, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, tengamos cuidado, pidámosle a Dios discernimiento y sabiduría para que podamos entender estos importantes temas que tienen que ver con salvación y con verdad presente. Hermanos, el santuario será purificado. ¿Por qué iba a ser purificado? Hermanos, para entender lo que está pasando en el cielo, en Daniel 8:14, es importante ver la tipología, el santuario terrenal. Explico, hermanos. Si usted quiere entender esta clase de temas, tiene que estudiar el símbolo y el tipo. El símbolo nos revela cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico, porque el pecado inició en el cielo. Están involucrados los ángeles, los hombres y los habitantes de los mundos no caídos, porque la tierra es como un teatro. Ahora, es importante entender de que el santuario terrenal era una copia de una copia del celestial.
Vamos a leer las citas bíblicas donde dice que para entender lo que está pasando en Daniel 8:14 es importante analizar a profundidad cómo se contaminaba el santuario terrenal que edificó Moisés. Recuerden, el santuario terrenal era una copia de otra copia del celestial. Vamos a leer las citas bíblicas para demostrarlo, que en el cielo hay un santuario, el gran original, y Moisés tomó copia de ese. Ese es el primer punto que debemos de entender. Hebreos 8, versículos 1 y 2, el primer texto. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que en el cielo tenemos el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. O sea, no fue Moisés que lo hizo. El que edificó Moisés fue el terrenal. El original está en el cielo, lo levantó el Señor, no el hombre. O sea que en el cielo hay un santuario. Noten cómo dice el versículo 5 de Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el santuario terrenal que edificó Moisés era una sombra del celestial. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. O sea, Moisés iba a tomar una copia de un modelo. Esta palabra en el hebreo modelo es tamnit, que significa figura, plano o maqueta. O sea que Moisés tomó una copia de otra copia que Dios le mostró en el monte. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esta es una referencia que viene de Éxodo 25, versículos 8 al 9. Éxodo 25, 8 al 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea que el santuario era para alcanzar al pueblo. No era para que Dios viviera en esa carpa. El santuario solamente iba a ser el medio para alcanzar al pueblo. Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ustedes, hermanos, pueden ir escuchando el tema y mirando el santuario que he pintado en el mural. Cuando yo hice este mural, lo hice pensando en los temas del santuario. A mí me gusta predicar mucho del santuario. He dedicado más tiempo de mi vida a estudiar sobre el santuario. Así que por eso hice este mural. Así que ustedes quiero que vayan concentrándose en el tema y viendo el mural. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el monte. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta palabra diseño es como una maqueta, como un plano. Dios le mostró a Moisés un plano en el monte, y Moisés, basado en ese plano del santuario celestial, iba a edificar el santuario terrenal. En Éxodo 25:40 se repite otra vez, como queriendo decir: Moisés, no se te vaya a olvidar, no se te vaya a pasar por alto cada detalle. Éxodo 25:40, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este monte era el monte Sinaí, donde Dios entregó la ley, los 10 mandamientos, entregó la Torá y entregó las instrucciones para el santuario. Noten cómo lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2. Dios a Moisés le mostró un plano. ¿Cuál plano? El plano del santuario celestial. Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2 dice: Dios mismo le entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma, así como también de todos los objetos y muebles que debía de contener. Los 2 lugares santos hechos a mano debían de ser figura del verdadero.
Figuras de las cosas celestiales, y cita Hebreos 9:24 y versículo 23. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien le comunicó a los jefes del pueblo. Noten, Dios le mostró a Moisés un plano como una maqueta para que Moisés, basado en ese plano, hiciera el tabernáculo, porque el tabernáculo terrenal era un modelo, era una sombra del celestial. Para entender lo que pasa en el celestial y lo que hace Cristo con su ministerio en el santuario celestial, es importante, y la base es entender la liturgia del santuario terrenal. De lo contrario, vamos a andar predicando errores doctrinales, como lo hace Babilonia. Babilonia no tiene conocimiento al santuario, no conoce estos temas. Ahora, es interesante, hermanos, que las Biblias, diferentes versiones de Biblia, noten cómo traducen Daniel 8:14. Biblia de Jerusalén, noten cómo traduce Daniel 8:14. Dice, el otro respondió, 2300 tardes y mañana después el santuario será rehabilitado. O sea que el santuario iba a haber un momento donde iba a ser pisoteado, donde iba a ser profanado. Y vamos a ver cómo sucedió eso, para que se justifique o se vindique o se vuelva a rehabilitar el santuario, es de que algo pasó. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Por qué razón el santuario celestial debe ser purificado? ¿Acaso hay pecado en el cielo? La respuesta es sí, pero hay que ver en qué contexto hay pecado y cómo se introdujo. Hermanos, si estos temas no los comprendemos, nos va a resultar incoherente poder decir de que en el cielo hay pecado, pero la Biblia lo dice. Hebreos 9, 22 al 24. Inclusive el libro de Hebreos, como su carta lo dice, escrito para los hebreos, el libro de Hebreos hace un contraste entre el antiguo pacto, o sea, el santuario terrenal, y el santuario celestial. Ese es el tema central del libro de Hebreos, hablar de los dos pactos en el sentido y en el contexto del santuario terrenal y lo que hace Cristo en el santuario celestial. Noten cómo dice Hebreos 9, versículos 22 al 24. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Noten que el vehículo para contaminar el santuario terrenal era la sangre. La sangre es el ente principal en esta liturgia del santuario. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Noten, hermanos, las cosas celestiales deben de ser purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. O sea que las cosas celestiales tienen que ser purificadas, no con aquellos sacrificios que se hacían en el santuario de Cordero, sino con un mejor sacrificio. Vamos a ver qué es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Noten cómo dice, porque era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el que hizo Moisés, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que el cielo no es el santuario, sino que en el cielo está el santuario. Es importante entender que la purificación del santuario se hace una vez al año. Según la Biblia, el santuario terrenal, ¿cuándo es que era purificado y cómo se contaminaba? Si usted lee el libro de Levíticos, había una liturgia continua todos los días
y había una liturgia anual. Lo que se hacía en el lugar santo y lo que se hacía en el atrio, eso se le llamaba continuo. Cuando el pecador se arrepentía, sacrificaba un cordero y el sacerdote simbólicamente contaminaba el santuario con la sangre de los animales. O sea que la sangre en el santuario tenía dos funciones. Perdonaba al pecador simbólicamente y al mismo tiempo contaminaba el santuario. La sangre era el vehículo con la que se transportaba el pecado. El pecador era perdonado en virtud de la sangre que simbolizaba a Cristo. Pero ahora el santuario quedaba contaminado y era necesario que una vez al año se purificara en una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación o el Yom Kippur o el Día del Perdón. Durante todo el año el santuario era contaminado con la sangre, que era el vehículo para transportar el pecado. El pecador era perdonado, pero el pecado no había sido borrado del santuario, era introducido en el santuario y una vez al año era borrado el pecado del santuario. ¿Me doy a explicar, hermano? Un sacrificio continuo y una liturgia anual. El continuo era lo que se hacía todos los días en el lugar santo y en el atrio. Y el día de la expiación era lo que se hacía una vez al año en el lugar santísimo del santuario. Muy importante eso. Ahora, ¿cómo se contaminaba el santuario? Muy importante eso, hermanos. Quiero que se concentren. El santuario terrenal se contaminaba de dos formas. Y vamos a ver de que esto mismo lo dice el libro de Daniel. El santuario terrenal se contaminaba de dos formas. Una legal, a través de la sangre, cuando el pecador se arrepentía y confesaba sus pecados sobre el cordero moría, era sacrificado y el sacerdote introducía la sangre hasta el lugar santo y rociaba sangre en los cuernos del altar del incienso. O sea que el santuario simbólicamente quedaba contaminado con la sangre. Esa misma sangre que había perdonado al pecador. Pero ahora los pecados tenían que ser borrados del santuario porque habían sido introducidos legalmente por la sangre. Y había otra forma de contaminarlo y era una forma ilegal, sin sangre. Y era cuando el pueblo caía en rebelión y apostasía. Ahí también el santuario era contaminado. Dos formas, una legal y una ilegal. Vamos a ver dónde la Biblia dice eso. La forma legal de contaminar el santuario era por la sangre del cordero. Levíticos 4, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, noten pecado esta transgresión de la ley. Aquí en este texto se mencionan las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Cuando alguno hubiese pecado por yerro en alguno de los mandamientos de Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y si el sacerdote ungido pecare también, según su pecado del pueblo, ofrecerá, noten cómo se perdonaba el pecador, esto simbólicamente, los corderos simbolizaban a Cristo, noten, ofrecerá a Jehová un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. De esa manera la sangre contaminaba el santuario y los pecados habían sido introducidos al santuario. El santuario había quedado contaminado simbólicamente, hermanos. Noten, repito esto para que pueda quedar claro. El pecador era perdonado, pero ahora el problema lo tenía Dios en el santuario. El santuario tenía que ser purificado. Ahora vamos a ver de que había otra forma de contaminar el santuario y era ilegal.
cuando el pueblo caía en rebelión y apostasía. Vamos a ver las citas bíblicas donde se menciona que también el santuario era contaminado por la rebelión y la apostasía. Eso era sin sangre. Lo legal era con sangre. Pero la apostasía y la rebelión contaminaban también el santuario. Veamos por lo menos 3 citas bíblicas. Ezequiel 23, 37 al 39. Porque han adulterado, noten que está hablando de la apostasía de Israel, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos, estos los sacrificios a Moloc. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario. Noten que la idolatría también contaminó el santuario. En aquel día profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. O sea que la idolatría de Israel, la apostasía, los sacrificios de niños hechos a Moloc, contaminaron mi santuario, dice Dios. Otro texto, Ezequiel 25:3. Ezequiel 25:3 dice: y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Noten que también la rebelión y la apostasía contaminaba el santuario. Mi santuario, dice Jehová. Otro texto, Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Noten, aquí está hablando de los sacerdotes apóstatas, que se olvidaron de la ley de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Noten, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y había sido profanado en medio de ellos. Noten, profanaron el nombre de Dios, profanaron el santuario, lo contaminaron. O sea que no solamente con sangre el santuario era contaminado, sino también con rebelión, idolatría y apostasía. ¿Y cómo se purificaba el santuario? En el gran día de la expiación, haciendo expiación en el lugar santísimo del santuario. La diferencia es, vamos a ver al final de este estudio, que los pecados que habían sido entrados al santuario por la sangre, los pagaba Azazel, un macho cabrío. Y los pecados que habían sido entrados al santuario por apostasía, los mismos apóstatas pagaban por sus pecados. Eso lo conectamos con Apocalipsis 20, versículos 9 al 10. Los impíos van a pagar por sus propios pecados, mientras que los pecados que cometieron los justos y se arrepintieron, los va a pagar Azazel por ser el culpable del pecado. Muy importante que entendamos eso. Pero cuando vemos la Biblia, claramente la Biblia dice que el santuario era contaminado de dos formas: por la sangre legalmente y ilegalmente por la rebelión y la apostasía. Ahora, aquí viene interesante, hermano. Muy interesante. Quiero que se concentren. Ahora vamos a ver, hermanos, que el libro de Daniel presenta estas dos formas de contaminación: por la sangre y por apostasía. Vamos a ver de que en el libro de Hechos 3:19 hay dos términos muy interesantes. Hechos 3:19, este texto solamente se puede entender a la luz del santuario. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor el tiempo de refrigerio. Hermanos, ¿cuándo es que Dios borra los pecados? En el día de la expiación. ¿Cuándo es que son perdonados? Cuando nos arrepentimos
y confesamos nuestros pecados y nos apartamos, los pecados son perdonados, pero no son borrados hasta en el día de la expiación. ¿De dónde son borrados? ¿Dónde están nuestros pecados que hemos confesado? Están en un lugar, o mejor dicho, en dos lugares. Concéntrense, hermanos, por favor. Nuestros pecados que hemos confesado y nos hemos arrepentido y apartado de ellos, esos pecados permanecen en los libros celestiales, especialmente en un libro que se llama Libro de la Memoria, que contiene un registro de pecado. Cuando nos arrepentimos, lo que se hace es ponerle a un lado, perdonado por la sangre de Cristo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que lo corrobora. Los pecados van a ser borrados del libro de la memoria hasta el día de la expiación, cuando termine. Esta expresión borrados es una referencia a lo que se hace en el Yom Kippur o el día de la expiación. Noten qué interesante, Hechos 2:38 dice: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Perdonar y borrar son dos cosas diferentes que solamente se pueden entender si nos transportamos al santuario. Cristo ha perdonado nuestros pecados, pero en el santuario se borran en el gran día de la expiación, porque nuestros pecados están en los libros celestiales y también están sobre Cristo, sobre la persona de Cristo. ¿Dónde dice eso? Es interesante, hermanos, que cuando leemos Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Noten que no es de todo, sino los muchos son los que han sido lavados con la sangre de Cristo y que esos pecados entraron por la sangre al santuario y que Cristo los porta. Y noten, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si Cristo lleva los pecados de muchos en su cuerpo, cuando viene por segunda vez, viene sin esos pecados. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Vamos a ver de que esos pecados Cristo los arrojó sobre la cabeza del macho cabrío Azazel durante los 1000 años, que Azazel representa a Satanás y su cautiverio y su destierro durante los 1000 años. Esa cabra que se desterraba en el desierto representa al destierro de Satanás durante los 1000 años. Cristo, cuando viene por segunda vez, viene en relación con el pecado, porque esos pecados que portaba en el santuario ahora son echados sobre el macho cabrillo Azazel. Vamos a ver, hermanos, que en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 se habla de un cuerno pequeño. Noten, en Daniel 7 vemos que el juicio se hace por lo que hay en los libros. Y en Daniel 8 se purifica el santuario por las abominaciones y las atrocidades que hizo el cuerno pequeño. O sea que el santuario tiene que ser purificado por dos cosas: por los pecados que están registrados en los libros y por las abominaciones que ha hecho el cuerno pequeño de Daniel 8. Vamos a leer la cita: que el juicio y la purificación del santuario inician en el mismo momento. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Se tienen que borrar los pecados de los registros celestiales. Daniel 7, versículos 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que esta es una sala de juicio. Inicia el juicio. Muy interesante esto, hermano. Ahora notamos que Daniel 7, los versículos 13 y 14, se nos dice el por qué el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días, y es porque viene a iniciar la obra de juicio. Y esto es lo que confundió a los mileritas. Los mileritas se confundieron en el evento, no en la profecía de tiempo,
Creían de que Daniel 7:14 hablaba de la segunda venida de Cristo, pero hablaba del inicio, del juicio y la purificación del santuario. Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No viene a la tierra, sino al anciano de día. Al leer el contexto que son los versículos 9 y 10, vemos de que es para iniciar el juicio. Y se le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten, hermanos, que el juicio se hace porque en el cielo hay pecados. ¿Y dónde están? En los libros celestiales, especialmente en un registro del libro de las memorias. Eso lo dice el libro de Conflicto de los Siglos, en el capítulo Un juicio investigador. Noten qué interesante. Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo 3, capítulo Un juicio investigador. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada hombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas y arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo es registrado por el ángel anotador. O sea que en el cielo hay pecado, pero ¿dónde están? En los libros celestiales. Conflicto de los Siglos, página 474, párrafo 4 dice, allí mismo en el mismo capítulo, o sea, en la siguiente página, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Tremendo, hermano. O sea que en los libros celestiales todo es registrado, porque por eso se hace el juicio. Y hago un paréntesis. El juicio no es para informar a Dios. El juicio se hace para informar al universo. Dios, a través del juicio, vindica su carácter. Por eso es que se hace juicio, hermano. Por eso es que se purifica el santuario. Por eso es que inicia el juicio en el otoño de 1844. Lo vimos anteriormente. ¿Por qué razón también el santuario tiene que ser purificado? Un poder apóstata e impostor llamado el cuerno pequeño también lo ha ensuciado simbólicamente. No es que el cuerno pequeño fue allá al cielo en un proyectil y empezó a ensuciar el cielo. No, esto se debe de interpretar simbólicamente como Satanás, a través de un poder apóstata llamado el cuerno pequeño, pisoteó el santuario y lo echó por tierra. El cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 es un símbolo para el papado y su sistema, la Iglesia Católica Romana. La diferencia es que en Daniel 8, 11 al 13, el cuerno pequeño se usa para simbolizar a las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal, porque el papado surgió de los escombros de Roma o de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma en Daniel 7:8. O sea, para entender Apocalipsis tenemos que entender Daniel primero. El cuerno pequeño pisotea el santuario, así como la Roma imperial pisoteó la Jerusalén en el año 70 en manos del general Tito Vespasiano. Así también el papado pisotea el santuario celestial. No solamente la iglesia la pisoteó durante los 1260 días, también este cuerno pequeño se levanta contra el santuario celestial. Vamos a ver lo que dice Daniel 8, versículos 11 al 14. Noten las acciones malévolas de este sistema, que es el cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, este es Cristo. Noten lo que hace este sistema apóstata.
Se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esta palabra en hebreo ha sido añadida. Sacrificio no existe, solamente dice el continuo. Y por ella fue quitado el continuo. Por falta de tiempo no puedo hacerles un estudio profundo de cómo los pioneros y Miller interpretaba lo que era el continuo. Pero no puedo hacer ese estudio ahora porque ese es el tema. En otro estudio vamos a hablar qué es el continuo y las diferentes interpretaciones que daban los pioneros y los milleritas sobre la expresión el continuo. Esta palabra sacrificio fue añadida, no existe en el original hebreo. Pero leámosla como está en la Reina Valera 60. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. ¿Noten lo que hace este poder? Echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso. Y prosperó. Noten, hermanos, cómo el cuerno pequeño o el papado echó por tierra la verdad y echó por tierra la verdad del santuario. Porque noten cómo dice, y por causa de la prevaricación le fue entregado el continuo sacrificio. Noten, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea que este sistema pisotea la verdad, le echa por tierra, pisotea el santuario, se levanta contra el príncipe de los ejércitos y dice que también pisotea el ejército de Dios. Es una referencia a lo que hizo el Papa durante la Edad Media con la iglesia. El ejército aquí simboliza a la iglesia, a los mártires que murieron bajo la Edad Media. Ahora, ¿de qué manera el cuerno pequeño o el papado echó la verdad por tierra y pisoteó el santuario? Explico. El papado, durante la Edad Media, introdujo falsas doctrinas a su medio y estas doctrinas atacaban al santuario celestial. Por ejemplo, según la Biblia, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El papado instituyó un falso sacerdocio terrenal de sacerdotes, que la gente, en lugar de ver a Cristo en el cielo, miraban sacerdotes terrenales. La gente cuando va donde un sacerdote a confesar sus pecados, están cometiendo sacrilegio, abominación, porque de esa manera este sistema echa por tierra la verdad. Noten, un falso sacerdocio terrenal echó la verdad por tierra, instituyendo la misa y el purgatorio. En lugar de ver a Cristo en el cielo, la gente miraba sacerdotes terrenales, el purgatorio, la misa, las indulgencias. De esa manera, el cuerno pequeño atacó el santuario celestial y atacó a Cristo, en nuestro sumo sacerdote que está en el cielo. De esa manera, el papado, el cuerno pequeño, contaminó el santuario de una forma ilegal, con la apostasía, con la rebelión. Lo vimos anterior, este sistema, al echar por tierra la verdad y pisotear el santuario, estaba contaminándolo, porque también la apostasía y la idolatría de este sistema pisotean el santuario y lo contaminan. Por eso, hermanos, no hay que tener miedo de desenmascarar este sistema. No tengan miedo en decir el nombre de este sistema, porque este sistema le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios y a la verdad de Dios y al santuario. Todas las falsas doctrinas que enseña la Iglesia Católica son doctrinas que atacan cada verdad del santuario. Terrible, hermanos, terrible. Y hay que denunciar este sistema. El espíritu de profecía dice, hay que razonar la alarma, hay que predicar y denunciar al hombre de pecado y al hijo de perdición. El sistema papal instituyó a un hombre como cabeza de la iglesia, el papado, el papa, el obispo de Roma. La doctrina de que el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia mundial es un ataque a Cristo. Saben que el obispo de Roma tiene nombres blasfemos como Vicario Filii Dei.
el sustituto de Cristo en esta tierra. Es un nombre blasfemo, porque el único que es sustituto de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. Lean Juan 14, 15 al 17. Ahora, en el año de 1844 empezó el santuario a ser justificado y vindicado por los pecados que había en los registros celestiales y por las atrocidades del cuerno pequeño. Saben, hermanos, para terminar, el mensaje que justifica el santuario y que lo vindica es los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles restauran el santuario. Los mensajes de los tres ángeles, en una forma paralela a lo que hace Cristo en el cielo, restauran y vindican y justifican el santuario por lo que ha hecho el papado. ¿Sabe, hermano, que la Biblia dice que el santuario era purificado de una sola vez cuando Azazel era muerto en el desierto? La purificación del santuario va a concluir hasta que Satanás, el culpable del pecado, sea muerto. Voy a leer solamente 2 citas de la Biblia y una del Espíritu de Profecía para que noten que la purificación del santuario terrenal quedaba completa hasta que Azazel era desterrado en el desierto y era muerto en el desierto. Levítico 16, versículo 10. Esta ceremonia se hacía después de que el sacerdote salía del lugar santísimo de haber hecho expiación en el lugar santísimo. Noten cómo dice Levítico 16, versículo 10, e inclusive Levítico 16 habla de todo el día de la expiación. Lean ese capítulo. Recuerden, hermanos, si quieren el libro, el día de la expiación y la purificación del santuario, comuníquese conmigo. Es un libro, es un análisis exhaustivo de Levítico 16, el día de la expiación y la purificación del santuario. Levítico 16, versículo 10, noten lo que se hacía con el Azazel. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío escapatorio, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Gómez. La Reina Valera 60 dice Azazel, porque Azazel significa chivo emisario enviado al desierto. La Reina Valera Gómez dice chivo escapatorio, pero era un macho cabrío, era una cabra. No es extraño que los satanistas usan una cabra para representar el satanismo. La cabra Baphomet es una cabra cara de cabra con cuerpo humano. En otro estudio hablé de la Baphomet. Pero noten qué interesante, Levíticos 16, versículo 10, en la Biblia de las Américas dice así: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. ¿Cómo se va a cumplir esto? Cuando Satanás sea aniquilado. Azazel representa a Satanás. La expiación quedará concluida cuando sea aniquilado el diablo y el pecado. Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2 dice: así como la expiación final de los pecados de los arrepentidos han de ser borrados de los registros celestiales. O sea, que tiene una referencia a Daniel 7. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de ser borrados de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Está hablando de los impíos. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Noten ahora lo que dice Hebreos 9:28. Con esta cita termino. Hebreos 9:28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Estos son los arrepentidos. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque ahora Cristo, esos pecados que portaba como cordero de los arrepentidos, ahora son echados sobre Sacel, porque es el diablo el culpable del pecado. Y en el diablo se va a cumplir Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, porque el culpable del pecado es el diablo. Hermanos, Dios nos bendiga. Espero que esta información sólida y profunda nos haya servido para ampliar el conocimiento sobre este importante tema que es sobre el santuario. Así que Dios nos bendiga y que Dios sea el que dirija nuestro entendimiento para que podamos entender mucho más estos importantes temas. Así que gloria a nuestro Dios porque nos permitió tener esta clase. Yo sé que es una clase muy profunda, pero yo sé que hemos hecho lo posible para poder explicarla. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió poder presentar este tema a pesar de que estaba haciendo una calor extrema en este lugar. Vamos a orar para agradecerle a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias por esta clase que nos hemos llenado de conocimiento el por qué el santuario celestial tiene que ser purificado, vindicado o justificado. Es porque en el cielo hay pecado y es en los libros celestiales. Y también por la obra atroz que ha hecho el cuerno pequeño de echar la verdad por tierra. Gracias, Padre, por esta información, gracias por esta luz que le has dado a tu pueblo. Te lo agradecemos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.